Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, después de 2 meses se siente que pasó muchísimo tiempo. Nos encontramos otra vez, creo que a todos se nos hizo más largo que lo que esperábamos, pero bueno, es importante confiar que falta menos y que pronto nos vamos a volver a encontrar en un aula de nuestra querida facultad. Así que bueno, hoy tenemos que abordar la unidad sobre prueba de declaración. Vamos a ver todo lo referente a la prueba testimonial y también lo referente a la prueba de confesión. Vamos a hacer como siempre, a dividir la clase en dos videos para que bueno, sea más fácil para nosotros poder subirlo al canal de YouTube. Y en este caso lo que dividiríamos es el análisis por un lado de la prueba testimonial y por el otro lado de la prueba de confesión. Más allá que en las clases prácticas que ustedes están teniendo van a abordar estos dos medios de prueba desde el punto de vista práctico. Así que bueno, para comenzar con la prueba de testigos, ustedes para ubicarse en el código procesal va a comenzar este medio probatorio a partir del artículo 426 en adelante, en donde va a estar regulado, digamos, los distintos aspectos que necesitamos conocer para poder ofrecer este medio de prueba, para poder producir este medio de prueba y también para poder valorar este medio de prueba. Entonces, cuando hablamos de un testimonio, cuando hablamos de un testigo, ¿a quién nos estamos refiriendo? En primer lugar, tenemos que pensar en que un testigo es un tercero que no es parte en el proceso, sino que se lo va a convocar a esa persona al proceso a los fines de que preste su declaración sobre hechos que son de su conocimiento. Es decir, en el momento de la producción, de la etapa probatoria, es decir, de la producción de los medios de prueba, se va a convocar al testigo a los fines de que nos preste la declaración sobre lo que sabe de los hechos que están siendo controvertidos o ventilados en la causa de que se trate. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de ese testimonio? Claramente los hechos que están siendo alegados o fueron alegados por las partes en sus escritos postulatorios y que van a ser objeto de prueba. Y este testigo, que es un tercero ajeno al pleito, nos va a tener que venir a comentar o a contar qué es lo que sabe sobre esos hechos a través de sus sentidos. Es decir, pudo haber visto lo que sucedió, pudo haber escuchado lo que sucedió, puede conocerlo a través del relato que le hizo otra persona. Esto después vamos a ver si todos los tipos de testimonio tienen la misma eficacia, es decir, nos preguntamos, ¿es lo mismo que una persona haya visto un hecho que se lo haya contado una otra persona, una tercera persona? Y evidentemente no. La valoración de la prueba por parte del juez cuando dicte la sentencia va a ser distinta en uno o en otro caso, es decir, no es lo mismo aquella persona que vio el hecho que aquella otra que le contaron lo que sucedió. Pero bueno, sin perjuicio de lo que es la valoración o la apreciación o la eficacia de ese testimonio, es totalmente admisible aquel testigo que declara sobre hechos que haya visto, que haya escuchado, que le hayan comentado y cómo los reproduce a través obviamente de su lenguaje, de su memoria, que recuerda lo sucedido y lo vuelca en su declaración testimonial. Perfecto, entonces, el Código Procesal dice en el artículo 426, que refiere a la procedencia de la prueba testimonial, que toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo. Acá hay un punto entre lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con esta edad que dice toda persona mayor de 14 años, y lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 25, en donde denomina adolescente al menor que cumplió 13 años. Acá hay un tema que vamos a tener que, digamos, readecuar o amoldar cuando llegue la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hay varios puntos, ahora los voy a referir, en donde
hay alguna, se invoca en el Código Civil y Comercial de la Nación la figura del testigo y vamos a tener que poder interpretar la normativa tanto de un cuerpo como del otro, es decir, tanto del Código Procesal Civil y Comercial como del Código Civil y Comercial de la Nación, a los fines de generar una interpretación sistémica. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo, por ejemplo, en el artículo 427, que ahora lo vamos a ver con los testigos excluidos. Entonces, el 426, que habla de su procedencia, habla de la persona mayor de 14 años, dice que va a tener el deber de comparecer y declarar salvo las excepciones establecidas por la ley. Acá hay un punto que es interesante, que son los deberes que tienen los testigos. Es decir, un deber va a ser de comparecer, el otro deber va a ser de declarar y el otro deber será de decir la verdad. Entonces, el deber de comparecer tiene su raíz en que se trata de una carga pública, es decir, cuando una persona ajena a un proceso judicial es convocada en el marco de un proceso judicial como testigo para recibir su declaración testimonial, tiene la carga pública de comparecer. Entonces tiene ese deber de comparecer. ¿Tiene algunas excepciones? Sí. Puede ser el cargo que ocupe, que pueda presentar su declaración por escrito, puede ser que son todas previstas por la ley. No puede tener una causa justificada que le imposibilite concurrir, con lo cual lo tendrá que justificar con la antelación debida y será una cuestión de apreciación judicial si tiene o no por justificada su causa de no comparecer a prestar la declaración testimonial, y también puede, digamos, exceptuarse de comparecer cuando hay alguna irregularidad en la notificación, por ejemplo, que no se lo notificó para la citación a declarar con los 3 días de anticipación que establece la ley. Entonces, se podría exceptuar en ese momento de comparecer, se lo convocará a una nueva audiencia y se lo notificará con el plazo que se encuentra previsto para convocar a la citación. Bien, este deber que sería el de comparecer. Después tiene el deber de declarar. También es un deber del testigo. ¿Hay alguna excepción? Y sí, hay una excepción que tiene que ver con el secreto profesional, es decir, tiene el deber de declarar siempre y cuando no afecte un secreto profesional, militar, científico. Eventualmente, si es un secreto profesional, se puede propender al levantamiento del secreto y en su caso el testigo podrá declarar, pero bueno, dependerá el caso, esta sería una excepción. También existe una excepción que tiene que ver con declarar siempre y cuando no, que existe el deber de declarar siempre y cuando no perturbe o perjudique el honor del testigo, o sea, declarar en su propia contra, ¿no? Entonces esto sería otra excepción que también tiene este deber de declarar. Y también está el deber de decir la verdad, que por este aspecto es que se exige que antes de prestar declaración testimonial, todos los testigos prestan un juramento o una promesa de decir verdad y van a ser informados de las consecuencias penales que importa el falso testimonio. Ya lo van a ver también en la clase práctica, que antes del interrogatorio preliminar, que ahora lo vamos a ver, que está previsto en el artículo 441, lo que se hace al testigo luego de informar sus datos personales es tomarle juramento o promesa de decir verdad, explicándole las consecuencias del falso testimonio, que son consecuencias penales. Bien, entonces, estos son los deberes del testigo. La procedencia la estábamos viendo en el 426, que establece también la cuestión de los deberes del testigo. Y allí en el 426 está prevista que siempre que los testigos tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal, pero dentro de los 70 kilómetros del radio del tribunal o del juzgado, van a tener la obligación de comparecer. Si el domicilio del testigo está por fuera de esos 70 kilómetros, lo que se va a hacer es convocarlos a través de la ley 22.172 en la sede de su domicilio, en el juzgado o tribunal que se encuentre de turno en la sede de su domicilio, a través de una comunicación vía oficio conforme ley 22.172, en donde el juzgado de origen librará ese oficio, esa comunicación entre los dos juzgados, y
se va a indicar a quién necesita que el juzgado que esté de oficio en el lugar que corresponda, llamémoslo por ejemplo Mar del Plata, civil y comercial, el juzgado de turno civil y comercial de la ciudad de Mar del Plata, convocará a la persona que esté incluida en ese oficio, indicándose sus datos personales como su nombre completo, su ocupación y su domicilio, y también va a estar volcado en ese oficio el interrogatorio. ¿Por qué? Porque el interrogatorio va a tener que ser controlado por la otra parte, y la otra parte también va a poder preguntar, hacer las preguntas que considere pertinentes a ese testigo, y todo va a estar volcado en ese mismo oficio. Bien, entonces, el dato de los 70 kilómetros marca un poco la obligación del testigo a comparecer a la sede del juzgado cuando está dentro su domicilio de los 70 kilómetros, y cuando está fuera debe ser citado en la sede de su domicilio en el juzgado que resulte de turno. Bien, el artículo 427 va a referirse a los testigos excluidos. Acá también hay un punto para hacer una referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, porque el artículo 427 refiere que no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, es decir, consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge aunque estuviese separado legalmente, salvo si se tratara de reconocimiento de firmas. Es decir, estamos hablando de la línea directa, con lo cual quedan excluidos y pueden ser testigos los colaterales, los hermanos, los tíos, los sobrinos. Bien, pero el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 711 y referido a materia de familia, justamente dice que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Si bien el 711 del Código Civil y Comercial de la Nación no especifica a qué pariente se refiere, tenemos el 427 para ver cuáles eran los que estaban excluidos y por qué específicamente en materia de familia el Código Civil y Comercial de la Nación habilita la posibilidad de convocar a parientes y allegados a las partes. Esto tiene un espíritu, una fundamentación muy clara, que muchas veces en los conflictos de familia quienes más conocen esa problemática son los parientes o allegados. Tener en ese tipo de conflicto excluidos a los parientes o allegados sería muchas veces generar la parte imposibilidad de probar los hechos que alegan, porque no hay otras personas que puedan conocer lo sucedido, por ejemplo en temas de violencia familiar. Entonces está claro por qué este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación refiere a esto. Después vamos a tener del 427, que a mí me importa que nosotros distingamos como los tres momentos de la prueba del medio probatorio, prueba de testigos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un primer momento que es el ofrecimiento de esta prueba, de este medio probatorio. Luego vamos a tener en la etapa probatoria del proceso el momento en que se produce este medio probatorio. Y por último vamos a tener el momento en el que se valora este medio probatorio, que va a ser la etapa de los alegatos para las partes, que ustedes ya van a llegar cuando expliquemos alegato, pero ese es el momento en el que las partes, al presentar sus alegatos, van a valorar todos los medios de prueba producidos a lo largo del proceso, entre ellos la prueba de testigos, y será valorado a los fines de argumentar jurídicamente el caso para peticionarle al juez que en la sentencia disponga cuál de las dos partes tiene razón, y por supuesto en la argumentación de la parte actora y del alegato se le pedirá que se haga lugar a la demanda, y probablemente en el alegato de la parte demandada que se rechace la demanda, ¿no? Si no hay reconvención, bueno, es un ejemplo. Entonces, ese es el momento en el que las partes valoran la prueba. El juez, cuando valora la prueba, en el momento de la sentencia, ahí va a ser la valoración de los medios probatorios que él considere que resultan útiles y pertinentes a los fines de resolver este caso, y valorará esos medios de prueba, entre ellos la testimonial. Pero en la primera etapa, que sería de ofrecimiento, me importan dar algunas precisiones.
¿Cuándo las partes ofrecen este medio de prueba? En los escritos postulatorios. Ustedes ya lo estuvieron viendo. En la demanda y en la contestación de demanda, las partes van a ofrecer los medios de prueba, entre ellos la prueba testimonial. Ahí, ¿de qué modo se ofrece esta prueba? Simplemente hay que indicar el nombre completo del testigo, la ocupación y el domicilio. Se pueden ofrecer hasta 8 testigos, también puede en su caso y por la complejidad que pueda resultar del caso concreto ofrecerse más, se admitirán los primeros 8 y luego el juez valorará si hace falta citar a más testigos de los que ya se citaron cuando se cumplieron, digamos, el número máximo de testigos que permite el código, que son 8. Entonces, son esos 3 datos los que pide nuestro código procesal para ofrecer a un testigo. Pero el artículo 333 in fine indica un elemento que hay que incorporar ahí en el ofrecimiento, que es poder argumentar cuál es el objeto que se está pretendiendo con la citación de esta persona. Es decir, sobre qué hechos lo haremos declarar, o sobre qué hechos haremos las preguntas para que el testigo declare. Entonces, argumentar sintéticamente cuál va a ser el objetivo de esa citación. O sea, se cita Juan Pérez por qué razón. Porque él, por ejemplo, estuvo presente en el momento del accidente, porque es el médico que estuvo a cargo del tratamiento de la parte actora, lo que fuere. Bien, pero poder argumentar unas líneas en relación a el objetivo de esa citación. Esa es la parte del ofrecimiento del medio de prueba. Después tenemos el aspecto que hace a la producción del medio de prueba. Entonces, para eso nos tenemos que preguntar cómo citamos a los testigos al proceso. Entonces, ahí tenemos que detenernos en la citación. ¿Cómo lo vamos a notificar? Bueno, lo vamos a notificar a través de una cédula de notificación. También puede ser un telegrama colacionado, también puede ser un acta notarial y también puede ser una carta documento. Tenemos todos estos medios, todas estas posibilidades para notificar al testigo. Al testigo hay que notificarlo de modo fehaciente, por eso son estos los mecanismos. Hay que notificarlos con 3 días de antelación de la fijación de la audiencia testimonial. Ya para esto estamos con la causa abierta a prueba y en la segunda etapa del proceso, ya estamos en la etapa probatoria, donde luego de la audiencia preliminar el juez fijó las audiencias de testigos y es allí donde se libran las notificaciones a los testigos para convocarlos. Bien, entonces lo citamos a través de estos medios de notificación que es con una antelación de 3 días y ahí vamos a notificarle una audiencia preliminar una audiencia principal, que es la primera, y una audiencia supletoria. ¿Qué le vamos a informar en ese medio de comunicación o ese medio de notificación al testigo? Que en caso de no concurrir a la primera audiencia y no estar justificada su inasistencia, se lo hará comparecer a la segunda audiencia con citación de la fuerza pública. Todo esto por los deberes que hablamos que tiene el testigo y por poder notificarle que en caso de no concurrir y no justificar su inasistencia, se lo convocará a través de la fuerza pública, es decir, a través de una notificación a la policía para que la policía vaya a notificarle al testigo la fijación de su audiencia para este caso o ese proceso concreto. Bien, entonces lo vamos a citar de ese modo. Ya tenemos fijada la audiencia en el proceso. Al momento de celebrarse la audiencia, se invitará al testigo a pasar, digamos, a la audiencia y en ese momento van a suceder 2 cosas en el aspecto de la producción del medio de prueba. Una tiene que ver con el interrogatorio preliminar. Ya hablamos de que se le va a pedir o prestar juramento o promesa de decir verdad, ya hablamos de informarle sobre las consecuencias penales. Obviamente se le pedirá su documento nacional de identidad, él dará los datos personales que se le pida, que la persona
digamos, investida de la autoridad para recibir esta declaración testimonial, le consulte sobre su nacionalidad, su domicilio, su edad, su estado civil. Bueno, luego de pasado todo eso y prestado el juramento de la promesa de decir verdad, viene el interrogatorio preliminar que está en el artículo 441 del Código Procesal Civil y Comercial. Allí lo que van a tener es un artículo que se llama interrogatorio preliminar, en donde refiere que aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados por, y hay 5 puntos, ¿no? Uno es su nombre, edad, estado, profesión y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes, si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos o algún interés con el pleito. Esto, el objetivo es conocer a la persona que va a declarar y si puede estar afectada, digamos, si le comprenden estas preguntas que nosotros llamamos las generales de la ley en el lenguaje forense, de práctica forense, porque son las preguntas que van a hacer a que, encontrándose afectadas algunas de este tipo de puntos que se le consultan en el interrogatorio preliminar, la valoración de este medio probatorio e inclusive la idoneidad del testigo, que luego lo vamos a ver en el 456 del Código Procesal, pueden encontrarse afectados y vamos a poder referirnos a esto y poder impugnar la declaración testimonial teniendo en cuenta también estos aspectos. Por eso, este interrogatorio preliminar, que nosotros lo llamamos las generales de la ley, son preguntas que en todos los casos y en todos los supuestos se le van a hacer de forma preliminar a un testigo que venga al proceso a prestar su declaración testimonial. Bien, entonces, de ese modo va a comenzar lo que vamos a llamar la recepción de la declaración en la etapa probatoria, con este interrogatorio preliminar. Luego vendrán las preguntas o el interrogatorio que hace cada una de las partes, ya sea quien ofreció la prueba o la parte contraria, que también podrá formular su interrogatorio. El interrogatorio se puede presentar por escrito o hacer a viva voz. Y el interrogatorio lo que tiene que respetar para la forma de formular las preguntas es el artículo 443 del Código Procesal. ¿Qué es lo que refiere? Dice, las preguntas no contendrán más de un hecho, serán claras y concretas, no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fuesen dirigidas a personas especializadas. El 443 es muy importante para que ustedes puedan conocer o saber cómo hacer un interrogatorio. Esto también lo van a ver en las clases prácticas, pero esto de que las preguntas y el formalismo con el cual se llevan a cabo estas preguntas en el ámbito de una audiencia, por ejemplo, se formulan del siguiente modo: para que jure, para que diga el testigo si sabe y cómo le consta, para que diga el testigo si sabe y cómo le consta, tal pregunta que haga el caso, ¿no? Entonces, esa formalidad es con la formalidad con la cual comienza la pregunta. Luego tenemos que ocuparnos de que la pregunta concretamente no contenga más de un hecho, no esté formulada en términos afirmativos, no sugiera la respuesta, no sean vejatorias, es decir, lo que tenemos que, ofensivas, lo que tenemos que hacer al momento en que le preguntamos al testigo para que diga el testigo si sabe y cómo le consta, ¿qué le estamos diciendo? Para que diga el testigo si él sabe, pero además cómo lo sabe. ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a querer preguntar? Si sabe tal en relación a tal hecho, o sea, qué sucedió tal día, por ejemplo. Entonces, esto se lo vamos a preguntar
porque no sabemos si lo sabe o no lo sabe, pero también queremos conocer cómo lo sabe. Entonces, para que él nos diga porque estuvo presente, porque lo vio, porque lo escuchó, a través de sus sentidos, cómo conoció ese hecho, que es un hecho pasado y que en este momento, que es la etapa de producción de la prueba, lo estamos queriendo reproducir en el marco del proceso. Obviamente que va a tener la interpretación del testigo, va a tener los condimentos que hacen a la memoria, al lenguaje del testigo, digamos, a su manifestación inclusive desde su cuerpo en relación a lo que sucedió. Por eso siempre es muchísimo mejor las audiencias que son filmadas para poder llegar a todos estos aspectos de la declaración del testigo. Hay hoy la minoría, digamos, de los juzgados son los que tienen la posibilidad de filmar las audiencias, algunos sí, más allá de que el código lo establece como un requisito, lo cierto es que no sucede y en muchos juzgados de los distintos fueros todavía la declaración de los testigos se sigue tipiando en un acta escrita en donde quien toma la declaración transcribe todo lo que el testigo está diciendo y luego el testigo firma su declaración una vez que finalizó su declaración. Bien, el 443 es muy importante para tener en cuenta los fines de formular las preguntas y también pueden vincularlo con el artículo 364 del Código Procesal que habla sobre la pertinencia y admisibilidad de la prueba. Entonces, son dos artículos que cuando uno formula el interrogatorio para un testigo debe tener en cuenta para poder formular correctamente las preguntas. ¿Por qué? Porque si yo formulo una pregunta en contra de lo que dice esta norma, luego lo que va a suceder cuando la haga, ya sea viva voz o la lean porque la presenté por escrito, es que la otra parte probablemente se va a oponer. Cuando la otra parte se oponga a la producción o a la formulación de esa pregunta, lo que va a suceder es que se genera una incidencia porque la otra parte va a fundar porque se opone, probablemente va a tener razón porque va a fundar en este artículo que dice expresamente cómo hay que formular la pregunta y yo que la formulé no lo cumplí, y esto va a generar que me rechacen la posibilidad de formular una pregunta en contra de lo que dice el 443 y además me impongan las costas por generar una incidencia dentro del marco de la audiencia y no cumplir con esta normativa que específicamente prevé cómo hay que formular las preguntas del interrogatorio. Bien, esto de que no estén formuladas en términos afirmativos o sugieran la respuesta, sino que lo que uno tiene que hacer son preguntas lo suficientemente abiertas y genéricas para realmente conocer lo que el testigo sabe sobre el hecho y no específicas y puntuales en donde yo le afirmo lo que sucedió y el testigo puede responder sí o no. Este no es el objetivo de este medio probatorio digamos, regulado con la modalidad que está regulado en nuestro Código Procesal. Bien, hay un punto en el 443 al final que es importante para generar una distinción que dice, no podrán contener referencias de carácter técnico salvo si fueren dirigidas a personas especializadas. ¿Esto por qué? Porque se refiere a el testigo técnico, es decir, a que nosotros podemos hacer una distinción entre lo que es un testigo técnico y el perito. ¿Para qué? Para no confundirnos. Acá lo que dice es que en la forma de hacer las preguntas no pueden contener referencias de carácter técnico, salvo si nosotros nos vamos a referir a un testigo técnico o personas especializadas, dice concretamente acá. ¿Por qué? Porque el testigo técnico no es fungible, es decir, es una persona que conoció los hechos de este caso en el pasado y nosotros lo convocamos a este proceso para que nos cuente sobre esos hechos concretos de este caso qué es lo que conoce. En cambio, el perito sí es fungible. El perito va a ser designado por sorteo de oficio por el juez y ese perito va a tomar conocimiento de este caso y de los hechos de este caso en ese momento en que se lo designe, es decir, en tiempo presente. En cambio, el testigo técnico tiene un conocimiento
del hecho cuando sucedió en el pasado. Esto no quiere decir que el hecho no perdure en el momento de la declaración, sino que concretamente este testigo técnico, por ejemplo, un médico que ha llevado a cabo un tratamiento con su paciente, que es la parte actora, ese médico es un testigo técnico. No es lo mismo que el perito médico que se designa en el proceso para producir la pericia médica ofrecida por las partes, porque ese es un auxiliar de la justicia que se va a designar a través de un sorteo de oficio por el juez y que va a venir a conocer y a dictaminar sobre el caso a través de los puntos de pericia que le hagan las partes oportunamente en sus escritos postulatorios también. Entonces, es importante hacer esta distinción porque no es lo mismo un perito que un testigo técnico y cuando refiere acá al 443 este aspecto es claramente no le podemos formular preguntas que tengan carácter técnico a una persona que no tenga tal profesión. No le podemos hacer una pregunta sobre un diagnóstico médico a una persona que no sea médica, pero sí a un médico que haya conocido este caso por alguna razón y lo haya tratado, ¿no? Entonces viene a contarnos qué es lo que sabe sobre eso. Bien, este es un artículo muy importante porque nos ayuda a comprender cómo es que tenemos que formular las preguntas. Bueno, a partir de acá, digamos, tenemos el 444 con la negativa a responder, el testigo, que era lo que yo les decía de las excepciones, el testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas si la respuesta lo expusiera en enjuiciamiento penal o comprometiera su honor, son unas de las excepciones del deber de declarar, o si no pudiera responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial. Recuerden también cuando vimos el tema de la prueba anticipada, que en el caso de la testimonial hay un supuesto en el cual se puede adelantar la producción de este medio de prueba cuando tenemos aún, y producirla en la etapa introductoria, cuando tenemos a un testigo de muy avanzada edad, un testigo que esté próximo a ausentarse del país o un testigo que se encuentre muy enfermo. O sea que el 326 ahí nos permite la posibilidad de adelantar la declaración y no llevarla a cabo en el momento de, esto como para recordárselos, en el momento de la etapa probatoria, sino adelantarla de la etapa introductoria, pero solo en esos supuestos y con esas particularidades. Bueno, a partir de aquí tienen muchas normas, muchos artículos que tienen que ver con la cuestión de cómo va a declarar el testigo, de si hace falta suspender una audiencia, que lo pueden leer del código y es de fácil interpretación. Sí me interesaba quedarme un poquito en lo que refiere el 456, que tiene que ver con la idoneidad de los testigos y dice lo siguiente: dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Esto, digamos, es importante porque hace a la idoneidad del testigo y nos permite generar inclusive un incidente por separado a lo que es el proceso principal, en donde las partes van a poder ofrecer la prueba que consideren necesaria para alegar en relación a que el testigo es inidóneo para declarar. ¿Por qué? Por las razones que fueran en el caso concreto, pero nos permite generar esta prueba que es importante, ¿no? Y que nos permite, digamos, una defensa, si se quiere, frente a una declaración que se pudo producir en el proceso porque en principio o formalmente era admisible, pero con su producción, es decir, con su declaración, se advirtieron elementos que nos permitieron a nosotros generar esta prueba para acreditar que el testigo no era idóneo. Y este es un artículo importante en relación a lo que las partes pueden hacer con respecto a un testigo que no resulte idóneo para poder prestar declaración y qué podemos hacer frente a eso. Bueno, por ahora vamos a ir cerrando este primer bloque como para poder
abordar la prueba de confesión en un segundo bloque y, bueno, volver a repetirles que estamos todos los docentes a disposición de ustedes para cualquier consulta o aclaración de cada una de las clases. Bueno, chao, muchas gracias.